Montaña Pahang, provincia de Hoa Phan, noreste de Laos, 2023. Un equipo de arqueólogos extrae sedimentos de una cueva llamada Tam Paling, la cueva de los monos, a 7 metros de profundidad. No buscan lo que encuentran. El fragmento que extraen del sedimento es una sección de fémur humano. No pertenece a la era que están excavando. La datación por luminiscencia de los sedimentos circundantes arroja una cifra, entre 86.000 y 68 años atrás. En esa fecha, según todos los modelos de migración vigentes en aquel entonces, el Homo sapiens aún no debería estar aquí. El profesor Fabrice de Meter, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, en colaboración con la doctora Kira Westaway, de la Universidad Macquarie, Australia, publicó en Nature Communications en 2023 hallazgos que confirmaron la información obtenida a partir del fragmento óseo. La secuencia de restos humanos de Tam Paling, que abarca las capas 3 a 7, documenta la presencia continua de humanos modernos en el norte de Laos desde hace al menos 68.000 años, y posiblemente hasta hace 86.000 años. Esta cueva es el yacimiento de Homo sapiens más antiguo confirmado en el sudeste asiático continental, con una diferencia de más de 20.000 años. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Lo importante no es que los humanos llegaran a Laos antes de lo que se creía. Lo importante es que la estratigrafía de la cueva demuestra que se quedaron, durante 56.000 años consecutivos, en un mismo valle, mientras el resto del mundo se reinventaba. Esto no es una ruta migratoria, esto es un hogar. El individuo identificado como TPL1, un cráneo recuperado de Tam Paling, presenta una morfología completamente propia del Homo sapiens moderno, pero es contemporáneo de poblaciones africanas que aún no habían iniciado lo que denominamos la dispersión fuera de África, según los modelos más antiguos de la ruta costera. La mandíbula de TPL1 es redondeada y el arco superciliar mínimo. Se trata de un rostro humano moderno en una época y un lugar donde no debería existir ninguno. Si una población humana sobrevivió en este valle durante 56.000 años ininterrumpidos, durante el último máximo glacial, las secuelas del evento supervolcánico de Toba y la revolución neolítica que llegó desde el norte. Entonces, en algún lugar del genoma de los descendientes de este valle, esa supervivencia debe haber dejado una huella. La cuestión no es si existe esa huella, sino cómo se ve una herida de 56.000 años en una secuencia de ADN. La marca tiene un nombre. Mesa de laboratorio en el Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard, 2017. El Dr. Hugh McCall, investigador de doctorado en la Universidad de Copenhague, realiza análisis de ADN antiguo en 26 genomas humanos extraídos de restos óseos, recolectados en 7 países: Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Japón y Laos. La muestra de Laos tiene 8.000 años de antigüedad. Su genoma no coincide con ninguna de las predicciones de las dos teorías dominantes sobre la prehistoria del sudeste asiático. El Dr. Hugh McCall y su equipo publicaron en Science en 2018 un estudio sobre la secuenciación de 26 genomas humanos antiguos del sudeste asiático, con una antigüedad comprendida entre 8.000 y 1.700 años. El estudio reveló que los primeros individuos de Laos y el sudeste asiático continental presentan perfiles genómicos compatibles con la tradición arqueológica hoabiniana, un linaje euroasiático oriental profundamente divergente que se separó del resto de la humanidad euroasiática hace aproximadamente 45 años y permaneció genéticamente aislado en el sudeste asiático continental hasta hace unos 4.500 años. Actualmente, la ascendencia relacionada con los hoabinianos se detecta en un 74% en el pueblo Manik del sur de Tailandia. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El 74% es una cifra considerable. ¿Pero el 74% de qué? Los Manik no son los hoabinianos. Son en lo que se convirtieron los hoabinianos tras 40.000 años de aislamiento. Un máximo glacial y la llegada de personas que, con el tiempo, reducirían esa cifra al 74% y que seguirían reduciéndola. Se creía que la tradición cultural hoabiniana, identificada por herramientas de guijarro distintivas halladas en Laos, Vietnam, Tailandia y Malasia, representaba una tecnología regional, no una población biológica diferenciada. Los datos genómicos publicados en 2018 confirmaron que los artefactos y los genes hoabinianos se transmiten de generación en generación. No se trataba de una tecnología, sino de un pueblo. Entre las muestras de esqueletos analizadas por el equipo de McCall, un individuo de 8.000 años de antigüedad procedente de un yacimiento funerario en Laos presenta un perfil genómico casi completamente hoabiniano, lo que significa que sus antepasados habían vivido en el sudeste asiático continental durante al menos 37.000 años, sin una mezcla genética significativa con poblaciones externas, 37.000 años. Para que se hagan una idea, es más tiempo que toda la historia de la civilización humana registrada multiplicada por 7.
El reloj genómico, el aislamiento del linaje relacionado con los hoabinianos, termina abruptamente. No gradualmente, ni a lo largo de siglos de mestizaje, sino de forma abrupta, y la fecha en que la señal genómica comienza a diluirse corresponde a una transición cultural que los arqueólogos nunca han explicado del todo. Lo que llegó a Laos hace 4.500 años no solo trajo la agricultura, trajo consigo un evento biológico tan completo que los hoabinianos prácticamente desaparecieron de su tierra natal, en todas partes excepto en un bosque. El bosque sigue ahí. Las provincias de Nan y Phrae, en el norte de Tailandia, limitan con las tierras altas de Laos. El bosque aquí no es prístino. Es lo que queda tras 4.500 años de expansión agrícola desde el norte, tala de árboles y desplazamientos. En este bosque, aproximadamente 400 personas, conocidas como Milabri, construyen refugios temporales con hojas de plátano y trasladan el campamento cada 3 a 7 días. Según su tradición oral, llevan haciendo esto desde tiempos inmemoriales. Los genetistas han confirmado ahora lo que su tradición oral no pudo. Pia Chiang Mai, de la Universidad de Ostrava en la República Checa, y colaboradores como el profesor David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos, publicaron en PLOS Genetics en 2022. Coanalizaron datos de SNP de todo el genoma para poblaciones del sudeste asiático continental. Los Mlabri y los Manik, estrechamente relacionados, poseen las mayores proporciones de ascendencia de cazadores-recolectores de Eurasia Oriental, profundamente divergentes relacionados con los Hoabinhian, el linaje más estrechamente relacionado con los antiguos Onge de Andaman, de cualquier grupo actual del sudeste asiático continental. Los Mlabri muestran firmas de deriva genética extremas consistentes con un cuello de botella poblacional. En algún momento de su historia, toda su población pudo haberse reducido a un grupo tan pequeño que su haplotipo interno compartido alcanza el 88%. Quédense conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. El 88% del genoma de los Mlabri está compuesto por haplotipos que comparten únicamente entre sí. Esa cifra representa el impacto de un evento de casi extinción en el ADN vivo, un eco genético de un momento en que este linaje estuvo a punto de desaparecer por completo. La narrativa dominante clasifica a los Mlabri como una minoría étnica, una categoría con implicaciones burocráticas y políticas en torno a la modernidad, el desarrollo y la integración. La evidencia genómica los reclasifica como algo para lo que ninguna categoría burocrática tiene una palabra. Los únicos portadores vivos de un linaje preneolítico del sudeste asiático que existió durante 40.000 años antes de que existiera el del concepto de etnicidad. En 2002, un anciano Mlabri entrevistado por la antropóloga Marlene Bouchy describió el origen de la práctica de construir refugios de hojas como lo que siempre hemos hecho, desde que la gente aún no era numerosa. La construcción gramatical en la lengua Mlabri no tiene una palabra para indígena, pero sí un tiempo verbal específico para las acciones realizadas antes de la llegada de otros. Ese tiempo verbal es gramaticalmente idéntico a la palabra que significa antes del diluvio. Esto no es solo historia antigua. Está en tu ADN ahora mismo, si tienes ascendencia de cualquier lugar del sudeste asiático continental. Pero los Mlabri no son la única población en Laos que porta esta señal. Existe un segundo grupo, más numeroso, culturalmente integrado y étnicamente clasificado como parte de la sociedad laosiana mayoritaria, que porta un componente ancestral medible, relacionado con los Hoabinian sin saberlo. Y este grupo vive en el valle del río Mekong, no en la selva. El valle tiene un nombre, el Mekong. Luang Prabang, norte de Laos. Año 1353 D.C. Fangum, un príncipe laosiano educado en la corte Khmer de Angkor, regresa al valle del Mekong con un ejército y funda el reino de Lanshan, el reino del millón de elefantes. Este se convertirá en uno de los estados más poderosos del sudeste asiático continental. Sus fundadores portan en sus genomas un registro genómico estratificado que no comienza en las cortes Khmeres ni en la cuenca del río Yangtze, sino en una cueva situada a 700 kilómetros al noreste, 86.000 años antes del nacimiento de Fangum. El estudio de McCall et al. De 2018, publicado en Science, identificó que las poblaciones actuales de habla austroasiática en el sudeste asiático continental, incluidos los grupos ancestrales de los laosianos de las tierras bajas, los laosianos Lum, pueden modelarse como una mezcla de ascendencia de cazadores-recolectores relacionados con Hoabinian y ascendencia agrícola neolítica del este de Asia que llegó del sur de China hace aproximadamente 4.500 años. Proporción de estos componentes en las poblaciones modernas de las tierras bajas de Laos se sitúa aproximadamente entre el 20 y el 30% de ascendencia relacionada con Hoabinian y entre el 70 y el 80% de la ascendencia neolítica del este de Asia, es decir, los laosianos Lum no son descendientes de migrantes chinos, sino que representan la fusión biológica de dos mundos, uno de los cuales ha permanecido invisible en todos los libros de texto de historia jamás.
escritos sobre su país. Sin embargo, los datos indicaban exactamente lo contrario de lo que afirmaban los libros de texto. El 30% no es una simple nota a pie de página. En un genoma de 3.200 millones de pares de bases, el 30% de ascendencia relacionada con Hoabinhian representa aproximadamente 1.000 millones de pares de bases que portan la memoria genética de un pueblo que no tuvo reino, ni crónica, ni nombre en la historia posterior. La narrativa fundacional de Lan Shang atribuye la legitimidad del reino al linaje real Jemer, la transmisión budista desde el sur y la conquista militar. Ninguna de estas narrativas menciona el sustrato preagrícola, que constituye casi un tercio de cada genoma de Laolong. El reino construyó su identidad sobre una ascendencia que no reconocía, porque la desconocía. Un momento. Antes de continuar, quiero saber algo. Dejen sus comentarios. Si vieron nuestro episodio sobre el ADN antiguo de la estepa y la cultura Yamnaya, díganme, ¿les parece que se trata de la misma historia? Porque la cultura Yamnaya eliminó el 90% de los linajes masculinos de cazadores-recolectores neolíticos europeos en aproximadamente 500 años. Los agricultores neolíticos que llegaron al sudeste asiático hace 4.500 años realizaron un reemplazo biológico estructuralmente similar en una población que llevaba allí 40.000 años más. Los leí porque, sinceramente, su respuesta podría estar más relacionada con lo que estoy a punto de decir de lo que creen. En las crónicas reales laosianas, el Fongsawadan, los pueblos preagrícolas de las tierras altas son denominados Ka, esclavos o pueblos sometidos. Este término, ahora reconocido como una clasificación colonial despectiva, se aplicó precisamente a las poblaciones que poseen la mayor proporción del linaje humano más antiguo del país. La palabra utilizada para borrarlos de la historia fue empleada por personas que, a su vez, poseen 1.000 millones de pares de bases en su genoma. La historia de Laos comienza con la formación del Estado, con Lan Shang, con la influencia de Angkor, con la migración de Taikadai. La evidencia genómica sitúa el comienzo 86.000 años antes. Toda narrativa política construida sobre la base de los orígenes de la era estatal se fundamenta, a nivel genético, en una base mucho más antigua. Nadie dejó un nombre, pero dejaron una mutación. El laboratorio de ADN antiguo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología, IFPI de la Academia China de Ciencias, Pekín, 2021. El equipo de la profesora Fu Qiaomei está secuenciando el genoma de 31 individuos del sudeste asiático, abarcando los últimos 11.747 años. Dos de las secuencias tienen más de 10.000 años de antigüedad, siendo los genomas humanos más antiguos jamás extraídos del sudeste asiático. Una de ellas presenta una señal genómica sin precedentes en las poblaciones modernas de esa región. La profesora Fu Qiaomei, del IVP de la Academia China de Ciencias, publicó en la revista Cell en 2021. Descubrió que hace aproximadamente 11.000 años, al menos 3 linajes genéticamente distintos conformaban simultáneamente el panorama humano en el sur de Asia Oriental y el sudeste asiático. El linaje de Fushan, el de Hoabinshan y un tercero, el de Guangxi, representado por un individuo de 11.000 años de antigüedad de la provincia de Guangxi, cuyo genoma no se asemeja a nada de las poblaciones modernas del sudeste asiático ni del este de Asia. Esta es la población fantasma, los agricultores anónimos. Su huella genética desaparece del registro arqueológico tras la expansión neolítica, pero su linaje está presente de forma detectable en las poblaciones que les siguieron hasta Laos. Este descubrimiento se realizó hace 3 años. Nadie habló de ello. Hasta ahora, si tu ascendencia está relacionada con el sudeste asiático continental, a través de cualquier grupo lingüístico, austroasiático o Kradai, una parte de tu genoma podría contener vestigios de esta población de Guangxi sin nombre. Un pueblo que no dejó tradición oral, iconografía ni autodenominación. Lleva su biología, no lleva su nombre. El modelo estándar del neolítico en el sudeste asiático describe una oleada de agricultores de la cuenca del río Yangtze que se expandieron hacia la sur. Los datos de Fu Qiaomei complican esta visión. La expansión no provino de una sola fuente, sino de al menos 3 poblaciones genómicas distintas que convergieron simultáneamente en el mismo corredor. Las tierras altas del norte de Laos. Lo que denominamos la transición neolítica en Laos fue una colisión de múltiples corrientes genéticas, no una única migración. El individuo Longlin, de Guangxi, de 11.000 años de antigüedad, representante de la población fantasma, fue enterrado solo, en una posición atípica para la región, sin ajuar funerario. El estilo de entierro no coincide con ninguna tradición cultural conocida, ni anterior ni posterior. Esta persona no fue enterrada como las demás. Es posible que no perteneciera a ese mismo grupo. La transición neolítica en el sudeste asiático fue un evento de reemplazo total. Los cazadores-recolectores dieron paso a los agricultores en una secuencia demográfica ordenada, aunque violenta. La evidencia genómica sugiere que 3 poblaciones, cazadores-recolectores de Hoabinhian,
agricultores de ascendencia fantasma de Guangxi y agricultores de la cuenca del Yangtze ocuparon territorios superpuestos en el norte de Laos, simultáneamente durante posiblemente siglos antes de que las proporciones de mestizaje se estabilizaran en lo que hoy llamamos ascendencia laosiana de las tierras bajas. Entre los marcadores genéticos que rastrean el linaje hoabiniano en las poblaciones actuales del sudeste asiático, existe una mutación específica del haplogrupo más asociado con el sudeste asiático continental preneolítico, que aparece con una frecuencia notablemente mayor en las poblaciones que habitan las tierras altas de Laos que en cualquier otro lugar del mundo. Esta mutación no tiene relevancia médica, no altera la apariencia, la forma de pensar ni la forma de vida, pero existe, y si la portas, llevas contigo un testimonio biológico de un evento de supervivencia que tuvo lugar en estas montañas antes de la invención de la agricultura. La invención no protege a un pueblo, dos lugares. El mismo momento geológico, aproximadamente 4.500 años antes del presente. Norte de Laos, Montes Anamitas. Una comunidad de cazadores-recolectores hoabinianos se topa con los primeros asentamientos agrícolas que se desplazaban hacia el sur desde la meseta de Yunnan, estepa póntico-caspia, Europa del Este. Una comunidad de agricultores neolíticos europeos se topa con los primeros grupos pastoriles Yamnaya que se desplazaban hacia el oeste desde la estepa. Ninguna de las dos comunidades dejó constancia escrita de lo que sucedió después. Los genomas de sus descendientes sí. El Dr. Hugh McColl, de la Universidad de Copenhague, documentó la sustitución casi completa de la ascendencia relacionada con Hoabinhian en las tierras bajas del sudeste asiático continental en aproximadamente 1000 años después de la expansión agrícola neolítica. Este evento de reemplazo genómico se manifiesta como una disminución drástica en la frecuencia de la ascendencia Hoabinhian en todas las poblaciones de las tierras bajas. Esto coincide con los hallazgos del profesor David Reich de Harvard, quien documentó que la ascendencia de la estepa Yamnaya reemplazó aproximadamente entre el 75 y el 90% de los linajes del cromosoma y en Europa Occidental en un periodo de tiempo igualmente reducido. Un desplazamiento tan rápido que se percibe como un precipicio genómico en lugar de una pendiente. Este estudio reveló tres cosas. La tercera es la que lo cambia todo. Dos poblaciones, dos continentes, 2 milenios distintos. La secuencia de eventos que siguió fue tan similar que, al colocar los mapas genómicos uno al lado del otro, sin etiquetas ni marcadores geográficos, resultan indistinguibles. La migración humana tiene un verbo predilecto, reemplazar. La interpretación habitual del desplazamiento de hoabinienses se centra en el sudeste asiático, una historia regional sobre una cultura de cazadores-recolectores que sucumbe ante una cultura agrícola. La comparación genómica desmantela esta interpretación. No se trata de una historia del sudeste asiático, sino de un patrón a nivel de especie. Un evento biológico recurrente en el que las poblaciones agrícolas, con tasas de crecimiento poblacional efectivas más elevadas, absorben y diluyen numéricamente a las poblaciones de cazadores-recolectores a una velocidad tal que, en pocos siglos, borran prácticamente toda huella genética. Durante décadas, la narrativa del declive de Hoabinhian atribuyó la presión cultural y el desplazamiento demográfico a la agresiva expansión de agricultores emparentados con la etnia Han. Los datos de Fu Qiaomei 2021 Cell complican esta explicación. Los primeros desplazados genéticos no estaban emparentados con la etnia Han. Se trataba de la población fantasma de Guangxi, probablemente desplazada desde más al norte. La expansión de la etnia Han se produjo más tarde. La primera oleada de reemplazo fue llevada a cabo por un pueblo que, a su vez, estaba siendo reemplazado desde atrás. La historia asignó un villano. El ADN simplemente lo reasignó. A un grupo de personas nunca las reasignaron. Simplemente las olvidaron. El valle del río Nan, en el norte de Tailandia, a 40 kilómetros de la frontera con Laos, 2022. Un equipo de genetistas procesa muestras tomadas de miembros de la comunidad Mlabri que participaron voluntariamente en un estudio genético. Las muestras son rutinarias, hisopos bucales, protocolo estándar. Los resultados llegan y el investigador principal lee las frecuencias de haplotipos 2 veces. Los números no son rutinarios. Pia Changmai y el profesor David Reich, en un artículo publicado en PLOS Genetics en 2022, demostraron que el genoma Mlabri presenta un haplotipo interno compartido del 88%. Una firma genómica consistente con un severo cuello de botella poblacional, que podría haber reducido a toda la población Mlabri a un grupo fundador de menos de 50 individuos, en algún momento de los últimos 3.000 a 4.000 años. Los Mlabri poseen la mayor proporción medible de ascendencia euroasiática oriental profundamente divergente relacionada con Hoabinhian, el linaje que se remonta directamente a las poblaciones, cuyos restos se encontraron en la cueva de Tampaling, de cualquier grupo en el sudeste asiático. Continental, alto. Antes de la siguiente frase, la población que están a punto de escuchar no está extinta.
Están vivos, aproximadamente 400 de ellos. Viven en campamentos forestales en la frontera entre Laos y Tailandia. Y son los representantes genéticos vivos más cercanos de los primeros humanos, que habitaron el sudeste asiático continental. Un linaje que ha existido en estas montañas desde antes de las pirámides, antes de la agricultura, antes de la invención de la rueda. No tienen idea. El pueblo Mlabri. 400 individuos que viven en refugios temporales de hojas en la frontera entre Laos y Tailandia. Posee una mayor concentración genómica del linaje original de la dispersión fuera de África que cualquier otra población, identificable en el sudeste asiático continental. Esta comunidad, clasificada como minoría étnica marginal, sin historia escrita formal, sin reconocimiento estatal y con una población menor que la mayoría de las aulas universitarias, es el eco genético vivo más cercano de los primeros humanos que llegaron a Asia. La última página de una historia de 68.000 años aún está viva. En 1965, las autoridades tailandesas pusieron en marcha un programa para asentar a las comunidades Mlabri en aldeas permanentes e integrarlas en las símbolos. Agricultura, una política descrita en documentos gubernamentales tailandeses como la introducción de los Mlabri en la civilización. La política tuvo un éxito parcial. Las comunidades que permanecieron en el bosque son las que conservan en sus genomas el 88% de la firma haplotípica. Las comunidades que fueron asentadas muestran una mayor mezcla genética. Este proceso de integración en la civilización, documentado en archivos gubernamentales, se evidencia en el ADN como un evento de dilución genética con una fecha específica. Todo lo que el episodio establecido sobre la absorción y sustitución del linaje hoabiniano está a punto de ser cuestionado por un conjunto de datos de una población que nadie esperaba analizar. Las comunidades Lao Teung de las tierras altas de la meseta de Xinjiang, grupos que han sido clasificados como hablantes de lenguas austroasiáticas camuicas, con supuestos orígenes neolíticos, pero cuyos autosomas portan una señal relacionada con el hoabiniano en proporciones que contradicen el modelo de sustitución estándar. Consérvalo, porque está a punto de significar algo completamente diferente. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, sino la verdadera respuesta biológica, entonces querrás suscribirte. Porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a explorar. La meseta de Xinjiang se encuentra a 1.200 metros de altitud en el centro norte de Laos. Aquí hace suficiente frío como para que haya heladas. Los pueblos que la habitan, los Lao Teung, Xmu y los Hmong, han sido clasificados como hablantes de lenguas austroasiáticas con orígenes en el Neolítico. El modelo estándar indica que llegaron junto con la expansión agrícola del sur de China o después de ella. Sin embargo, sus genomas sugieren algo diferente. Los primeros datos de la investigación en curso en el laboratorio Reich sugieren que ciertas comunidades Lao Teung de las tierras altas portan ascendencia relacionada con Hoabinian en proporciones que simplemente no se ajustan al modelo de reemplazo. Las cifras no son del 20% ni del 30%. Se acercan al 45% o 50% en algunos grupos. Esto no es dilución, esto es preservación. La cuestión no es si la señal existe, sino por qué sobrevivió aquí y desapareció en todas partes. La altitud de la meseta pudo haber sido el primer factor, demasiado elevada para que la agricultura de las tierras bajas se extendiera fácilmente. El segundo factor pudo haber sido el aislamiento. Estas comunidades permanecieron genéticamente distintas de los Lao Lum de las tierras bajas durante siglos, posiblemente milenios. El tercer factor pudo haber sido algo que los investigadores no esperaban encontrar: evidencia de repetidas migraciones de regreso desde el bosque hacia las tierras altas, a medida que los linajes relacionados con Mlabri se desplazaban periódicamente hacia arriba, sembrando el acervo genético de las tierras altas con ascendencia hoabinian que se había extinguido en los valles inferiores. Hay tres incógnitas que esta historia no resuelve. La primera es si la supervivencia de las poblaciones de las tierras altas fue una elección o una circunstancia. La segunda es si la ascendencia relacionada con los hoabinianos en las tierras altas proviene de la misma fuente que la ascendencia Mlabri, o de un linaje paralelo pero distinto. La tercera es si estas comunidades siquiera saben lo que nos revelan sus genomas. El ADN hallado en un yacimiento funerario de Kazajistán tenía 4.300 años de antigüedad y coincidía con una población que, según todos los libros de texto, no debería haber habitado esa región hasta dentro de 1000 años. Nadie tenía una explicación, ni siquiera una teoría. La situación aquí es diferente, pero la sensación es la misma. En las tierras altas de Laos, una señal genética, que debería haber desaparecido hace 4000 años, aún se puede detectar. Los valles la perdieron, las montañas la conservaron. La cuestión no es si la señal es real, sino qué revela sobre las personas que la portaban cuando el mundo intentaba borrarlas. Todo lo que hemos tratado en este episodio nos ha llevado a un único momento:
El momento en que el espectador se da cuenta de que la pregunta ha estado mal formulada todo este tiempo. La pregunta no es, ¿cómo sobrevivió el linaje Hoabinhian en Laos? La pregunta es, ¿cómo casi desapareció por completo? Los datos muestran que la ascendencia relacionada con Hoabinhian en el sudeste asiático continental actual existe en proporciones que van desde el 0% hasta el 74%, dependiendo de la población. Los Mlabri presentan un 74%. Los Laolum de las tierras bajas presentan entre un 20%. Algunas poblaciones de la región no presentan ninguna ascendencia. La variabilidad en sí misma es reveladora. El linaje Hoabinhian no sobrevivió como un hilo conductor continuo e ininterrumpido. Sobrevivió como una serie de extinciones casi totales, cada una de las cuales redujo la población y empujó al linaje cada vez más cerca de la extinción. Los Mlabri son el eco genético vivo más cercano a los primeros humanos de Asia, pero no son los originales, son un cuello de botella. Son lo que queda tras una serie de desapariciones que dejaron su huella en el genoma como un 88% de haplotipos internos compartidos. Esa cifra no es un triunfo, es un registro de lo que estuvo a punto de desaparecer. El 98% de la población mundial actual no debería existir. Un valle cruzado, un invierno sobrevivido, es la razón por la que miles de millones siguen vivos. Los Mlabri representan lo opuesto. El 98% del linaje hoabinhiano no debería existir, pero existe, oculto en 400 personas que construyen refugios con hojas y cambian de campamento cada pocos días. 1.000 millones de pares de bases del genoma de Laolum portan la memoria genética de un pueblo sin reino, sin crónica y sin nombre. El bosque porta otros 1.000 millones, las montañas, otros más. Y la cuestión no es si tu genoma contiene algo de ello. Si tu ascendencia se conecta con el sudeste asiático continental en cualquier dirección, casi con toda seguridad lo contiene. La cuestión es si sabes lo que llevas dentro. La última página de una historia de 68.000 años aún respira, pero la respiración se está volviendo más tenue. Actualmente se estima que la población Mlabri asciende a 400 individuos. El programa de asentamiento del gobierno tailandés de 1965 tuvo un éxito parcial. Las comunidades que fueron asentadas muestran un aumento significativo en la mezcla genética. Las comunidades que permanecieron en el bosque son aquellas cuyos genomas aún conservan el 88% de la firma haplotípica. Es posible calcular la tasa de dilución de la ascendencia relacionada con Hoabinhian en el genoma Mlabri. Este cálculo no es optimista. Este episodio termina antes de que la ciencia lo haga. La investigación en curso en el laboratorio Reich, las excavaciones continuas en Tam Paling, el análisis genético de las comunidades Lao Theung de las tierras altas. Nada de ello ha dado aún la respuesta definitiva. La respuesta definitiva podría tardar otra década en llegar. Puede que la respuesta definitiva no cambie lo que sabemos. Puede que solo cambie lo que sentimos cuando la sepamos. Si tienes ascendencia del sudeste asiático continental, llevas contigo una huella genética de esta historia, no como una metáfora, sino como una herencia biológica real. La cuestión no es si la llevas, sino qué haces con ese conocimiento. El fragmento óseo de Tam Paling esperó 68.000 años para ser encontrado. El genoma Mlabri ha estado esperando a que alguien lo descifre. El linaje hoabinhiano ha estado esperando a que alguien le ponga nombre. Ya no queda nadie que sepa lo que significa y que pueda ponerle nombre.